que tiene pues este pueblo como otros muchos, ¿no? Parte de una historia que no se ha contado, o de qué es lo que se hace, o que la gente, pues bueno, por circunstancias y demás, tanto a nivel social como a nivel laboral y demás, pues bueno, pues no han tenido opciones de saberla o tener la curiosidad concretamente de poder aprender y saber un poquito de dónde venimos y por qué venimos. Entonces, bueno, a nivel de la Semana Santa de Onyarbi, la procesión se centra principalmente en la procesión de Viernes Santo, se suele celebrar todos los años, hay una función eucarística que se suele hacer el viernes a las 5 de la tarde, en la cual pues bueno, se recrea lo que es la Pasión de Cristo, y a continuación, una vez se ha terminado la función litúrgica, se suele hacer el descendimiento del Cristo articulado, que data del siglo XVIII, si no me equivoco. Suele estar colocada la cruz del descendimiento en el altar principal, en la nave central, en el propio altar, y normalmente se suele hacer el descendimiento, se le suele meter en el ataúd y a continuación se recrea la procesión. La procesión a través de las calles del casco, saliendo de aquí, bajando hasta prácticamente la Puerta de Santa María, de la Puerta de Santa María vamos por Murrua, subimos, San Nicolás y demás, y venimos y vuelve otra vez a la parroquia. Y cuando ya llega a la parroquia se hace una pequeña función chiquitina de lo que es el entierro del sepulcro, en uno de los altares que luego lo podremos ver. La procesión tiene 9 pasos. En la procesión participan 12 apóstoles. Ellos originariamente, cuando los pescadores de este pueblo intentaron mantener viva la llama, entonces históricamente durante mucho tiempo, el año 91, a participar en todo lo que es el tema del montaje y demás. Han estado muchas familias dando vueltas, hay que tenemos en los laterales, tanto en la nave norte como en la nave sur, de lo que es dentro de la iglesia. Hay familias concretas que visten cada uno de los pasos. Conforme ha ido pasando los años ha habido familias pues, que lo han ido dejando y por ejemplo, pues, madres que han dejado a sus hijos, o a sus hijas, mejor dicho, perdón. Y ha habido familias que lo han querido dejar, no ha querido haber un seguimiento familiar como tal y bueno, han contactado con otras personas del pueblo mismo y se han prestado a coger la labor de vestir pues, el paso ese, de prepararlo perfectamente y demás. A nivel de lo que es el montaje, habitualmente la víspera del Domingo de Ramos se suele hacer el montaje de parte de la procesión, de casi todos los pasos. Normalmente se suele montar cada uno de los pasos, cada una de las bases y demás están guardadas en lo que sería la torre del campanario, se sacan, se limpian, se dejan perfectas, se colocan las mesas, cada mesa lleva su frontal en terciopelo rojo, que en este caso desde el año pasado son de estreno, concretamente, y sobre esas mesas con el terciopelo rojo y un mantil blanco se suelen colocar los pasos. Habitualmente las mujeres que suelen vestir y limpiar también las figuras en torno a los diferentes pasos, pues normalmente esta semana suelen venir martes o miércoles, suelen quedar entre ellas y suelen venir y suelen vestir, pues bueno, como los han vestido siempre, ¿no? Lo dejan todo preparado para que la brigadilla que solimos venir los sábados, víspera de Ramos, pues podamos tenerlo todo preparado para poder montarlo en su sitio y correctamente. Ha habido muchas familias, yo me acuerdo de muchas familias que han pasado por aquí, las cuales pues bueno, han colaborado en lo que ha sido todo el tema de montaje, ¿no? Yo he tenido la suerte de estar con 3 mentores diferentes, los cuales pues bueno, poco a poco me han ido enseñando al cabo de los años cómo hacer las cosas, cómo ir guardándolas y demás. Ahora mismo estaremos aproximadamente un grupo de unas 25 personas montando
todo lo que son los pasos y todo lo que es el montaje concreto para todo lo que hacemos en Semana Santa. Y bueno, eso es un poquito a nivel general cómo lo podemos, cómo lo centramos y cómo vamos haciendo el camino, ¿no? Normalmente os he dicho que la brigadilla de montaje suele venir con el día de hoy, víspera de Ramos. Lo que pasa es que la semana anterior suele haber 2 o 3 personas que se suelen encargar de sacar todas las figuras y dejarlas preparadas dentro de la sacristía, para que a la semana siguiente, martes o miércoles, vengan las mujeres que suelen vestir concretamente pues todas las figuras, limpiar y vestir todas las figuras. Con el día de hoy venimos la brigadilla y montamos los pasos que vais a ver ahora mismo dentro. Luego, a lo largo de la semana que viene suelen haber 1 o 2 personas que se suelen encargar de dejar preparados otros pequeños detalles para la función del jueves, que es el lavatorio de pies, en la cual ya se integran dentro de esa celebración eucarística, se integran ya lo que son los apóstoles, los 12 apóstoles actuales. Ellos normalmente también tienen su ropa preparada, hay veces que hay X personas o X miembros que se lo suelen llevar a casa, la suelen tener guardada durante todo el año y la dejan perfectamente preparada para estos días. El jueves ellos vienen aquí, se visten y bueno, se suele hacer la celebración eucarística, se hace una pequeña procesión, desde la sacristía sale el párroco con los apóstoles a través de la nave sur y luego se meten por la nave central y van y se sientan en lo que es el altar mayor a los 2 lados del altar. Dentro de la celebración de lo que es la última cena, dentro de la liturgia, pues bueno, hay un momento en el cual se hace concretamente lo que es el lavatorio de pies, igual que se hizo el Jueves Santo, el día de la última cena, concretamente. Y luego, ese mismo día, como el Viernes Santo no hay la consagración como tal, se suele hacer una reserva de lo que sería la hostia consagrada, concretamente en el altar del monumento de San Pedro, que es el altar que se encuentra en el frontal de la nave norte de la iglesia. Concretamente, una vez se termina la liturgia, bajo palio se suele llevar a lo que es la reserva con el vicario y se le lleva a través de la nave central en una pequeña procesión con los apóstoles y demás. Se entra luego en la nave norte y se va hasta el monumento, y en el monumento él hace la reserva para el Viernes Santo. Ahí se terminaría un poquito lo que es el jueves. Luego el viernes a la mañana, nuevamente la brigadilla de montaje, nosotros solemos venir y solemos desmontar en la nave norte, aquí justo a la altura del ascenso al coro, se encuentra la cruz del descendimiento. Habitualmente se suele desmontar el viernes a la mañana, se suele desmontar lo que es el altar principal, lo que es la mesa, las alfombras y demás, y se suele coger y se suele bajar la cruz de ahí, se limpia, se coloca concretamente en el altar principal. Y luego hay una familia que originariamente pues, se ha encargado de el día de Viernes Santo, concretamente a la mañana, a la vez que hacemos eso, se suele coger y se suele sacar el sepulcro, que ahora mismo no está porque se están haciendo una pequeña reparación, se suele sacar del altar lateral que se encuentra en la nave norte, que luego lo podremos ver. Se suele sacar el sepulcro y se suele llevar a la sacristía. Allí hay una familia concreta que siempre lo ha hecho de esa manera, suele desmontar todo lo que estaba montado en el transcurso del año, que se suele quedar ahí en el altar, y a continuación se suele hacer la limpieza de la caja, de los cristales y demás, se quita bien el polvo, se monta para la función de la tarde, para el entierro que se hace el Viernes Santo a la tarde, después del descendimiento, y se deja todo preparado. Una vez se deja preparado, se saca el sepulcro y se suele colocar casi en el frontal de lo que es el monumento o el altar de San Pedro, que se encuentra en la nave norte. Aparte de eso, del mismo altar que se encuentra el sepulcro durante todo el año, se desciende, se baja la figura de la Dolorosa, se lleva concretamente a la sacristía, y ahí hay otra familia concretamente que
exclusivamente se dedica a vestirla y a prepararla para poder ponerla encima de lo que es la base o la anda, como le llamamos nosotros aquí, y poder colocarla luego en el altar principal, en el lado izquierdo, mirando hacia el norte. Y eso sería un poquito cómo hacemos el montaje entre la brigadilla el Viernes Santo a la mañana. Luego a la tarde comienza lo que es la función litúrgica a las 5. Concretamente en la función litúrgica a las 5 pues suelen estar habitualmente los apóstoles también, las personas que representan a los apóstoles. Y bueno, habitualmente se suele salir de la sacristía en procesión el párroco o los sacerdotes con los apóstoles, suelen ir por la nave sur, giran aquí en la entrada, se meten por la nave norte y acuden a lo que es el altar mayor. ¿Listo? Sí, podemos entrar. Vale, si queréis seguimos dentro, que estaremos más calientes. Bye. ¿Dónde? Sí, pero este es el altar de la nave norte en el cual se encuentra San Pedro, y nosotros habitualmente en este altar pues ya veis que están los dos laterales cerrados, tapados concretamente, con dos cortinones. Arriba veis perfectamente también que hay otra cortina o otro... El día de Jueves Santo. Como os comentaba antes, pues una vez se termina la celebración eucarística del Jueves Santo del lavatorio de los pies, como no hay consagración el día de Viernes Santo, bajo palio el vicario que esté en ese momento, concretamente en la ciudad, el párroco de la parroquia, o el vicario de la parroquia, concretamente lo que hacemos con los apóstoles en una pequeña procesión por la nave central, vamos hasta la puerta y una vez llegamos a la puerta, giramos a la derecha y venimos por la nave norte hasta dejar aquí al párroco, el cual sube con los apóstoles hacia arriba. Los apóstoles se colocan en los laterales y él hace la reserva en el sagrario que se monta para Semana Santa, concretamente en ese altar. Ahí durante el resto del año suele estar un Sagrado Corazón y el sagrario como tal, el que suele estar durante todo el año, está en la parte de abajo, que existe una mesa como tal. Nosotros con el día de hoy se suele hacer el montaje de todo esto que veis ahí. En una cuadrilla, como os he comentado, somos aproximadamente unos 25, con altas y bajas. Y bueno, una de las partes es hacer todo este montaje. Todas las escaleras que veis ahí son desmontables, están perfectamente identificadas para que no haya ningún problema a la hora de poder hacer el montaje y hacerlo de la manera más sencilla posible y más rápida, ¿no? Más rápida entre comillas, pero bueno, para poder hacerlo bien. Entonces está todo perfectamente identificado y normalmente no suele haber mucho problema. Se montan lo que son los peldaños sobre unas bases, sobre 4 bases que son portátiles, que se amarran concretamente a lo que es la mesa del altar de San Pedro. En el lateral concretamente de aquí está la capilla de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe, y habitualmente también solemos cerrarla con esos cortinones. Normalmente, bueno, yo lo he conocido siempre así. No os podría decir el porqué, porque yo lo he conocido siempre así. Entonces yo he seguido o he intentado seguir lo que me han transmitido mis mentores durante 28 años, concretamente. Los dos cortinones rojos que veis en el frontal del altar de San Pedro, los dos laterales concretamente, antiguamente eran unos cortinones diferentes a estos, muy parecidos en cuanto a color, pero el material era diferente. Y hace aproximadamente pues unos 6 o 8 años, unos 6 años, intuyo más o menos, os hablo un poquito de memoria, hubo una persona, una mujer concretamente, no sé deciros quién es porque no la conozco, que bueno, viendo que los cortinones anteriores pues bueno, estaban ya con unos lamparones bastante importantes y demás, ella hizo una donación concretamente a la parroquia ella mandó a hacer esos dos cortinones y los donó para que se pudieran colocar ahí. Entonces pues llevan aproximadamente unos 6 o 8 años. Luego os podréis fijar que el púlpito está cubierto con un mantel de un juego que existe en la parroquia. Si no me equivoco, fue regalado por los balleneros allá por el siglo XVI, XVII, si no me equivoco.
Entonces, pues bueno, ese juego concretamente tenía otro, no es tapiz, digamos otro manto, que antiguamente se solía colocar para tapar a lo que es San Pedro. Aproximadamente hace 5 años o 6 años, debido al deterioro, pues se retiró y se colocó ese nuevo manto, que está hecho por una persona del pueblo concretamente, y su configuración, pues podemos apreciar o podéis intuir que es de varios trajes litúrgicos de los sacerdotes antiguos que había aquí, ¿no? Que estaban ya en desuso y algunos estaban deteriorados, entonces se ha aprovechado para hacer la composición de esa manera. Y eso es un poquito lo que os puedo contar en torno al altar. Cuando estábamos fuera, creo que estaba terminando yo el tema de Viernes Santo, pero bueno, tampoco me importa volver a repetirlo, o sea que si os parece bien, como os he comentado, el jueves se hace el lavatorio de pies y demás a través de una pequeña procesión inicial que suelen hacer los apóstoles y los sacerdotes hasta lo que es el altar principal, el altar mayor. Una vez se acaba la liturgia, se hace la pequeña procesión bajo palio, llevando a la hostia consagrada al sagrario que tenemos aquí en la parte de atrás, en el monumento de San Pedro, y ahí se acabaría lo que es la función de lo que es el jueves, el lavatorio de pies o la última cena. Como os comentaba, el viernes, allí en el fondo, al lado de las escaleras del coro, está la cruz del descendimiento. En la cruz del descendimiento nosotros venimos el viernes a la mañana aquí, la misma brigadilla, más o menos, y solemos desmontar todo lo que es el altar principal. Si queréis nos movemos hasta el altar principal, ¿no? Y así podemos centrar un poquito mejor el tiro. Allá vamos. Todo lo que veis o parte de lo que veis se desmonta. En el púlpito ese manto de ahí se quita y se suele colocar uno negro de un juego que existe aquí en la sacristía. Los dos frontales que veis aquí, esos dos suelen estar también cubiertos con otro manto del mismo juego, negros, y luego allí en la barandilla del coro se suele colocar también otro manto, no es un tapiz, es un manto concretamente, también largo, que se suele colocar con ese mismo día, con el Viernes Santo. Nosotros desmontamos esta alfombra roja, desmontamos todo lo que es la alfombra roja también que está en el altar y normalmente también desmontamos la mesa y las sillas. Nosotros a las 8 cuando llegamos cogemos la cruz, la traemos hasta aquí después de haber desmontado esto y se coloca sobre la mesa y se hace una limpieza lo más exhaustiva posible, entre comillas, de lo que es la cruz del descendimiento. Ahí, justo donde está el atril de la parte de atrás, ahí abajo hay un orificio en el cual la cruz entra aproximadamente unos 300 milímetros, unos 30 centímetros. Entonces se queda perfectamente posada. Luego en las columnas, en estas dos columnas y en aquellas dos de allí hay unos ganchos que con unos tirantes hacemos que la cruz se quede perfectamente, con unos tensores conseguimos que la cruz se quede perfectamente centrada para que no haya ningún tipo de problema. Yo llevo 28 años y toda la vida lo habían hecho de esa manera. Y todavía sigue siendo válido y es eficiente. No hay, en ese aspecto no hay ningún problema. Una vez se ha hecho eso, el Santo Sepulcro, que ya lo siento que no lo podáis ver, porque está metido dentro de lo que es el museo, por una pequeña reparación que se está haciendo, concretamente hay una familia que suele venir, que se encarga, como os he comentado antes, de hacer la limpieza, airear el colchón que durante todo el año está en el altar, la limpieza de los cristales, limpiar, no suele coger mucho polvo interiormente, limpiar el Cristo articulado del siglo XVIII que luego nosotros colocamos en la cruz del descendimiento, y lo prepara con las ropas, concretamente con las almohadas y la sábana yo creo que es de un color burdeos, bordada en oro y demás, que esa propia familia de su bolsillo pagó
y la hizo nueva en el año 2000, hace exactamente 18 años. La anterior lo hizo su madre, concretamente, y el nuevo que se hizo hace 18 años, esa familia, pues, concretamente, mandó a hacerlo para poder hacer el descendimiento, para poder hacer el santo entierro al final de la jornada del viernes. Habitualmente suele haber una pieza con unos raíles que solemos montar para el sepulcro. Pesa bastante, pesa mucho, y lo que solemos hacer es montarlo sobre raíles, porque en la parte inferior tiene unas ruedas, y poder introducirlo de una manera sencilla y fácil para que no haya ningún tipo de problema, ¿no? ¿Qué más me queda? Luego, el Viernes Santo a la mañana también nosotros lo que hacemos es descendemos la imagen de la Dolorosa, la bajamos, la solemos llevar a la sacristía, y una familia concreta de aquí suele hacer la limpieza de la misma, el cambio de la ropa y el cambio del manto y demás. Luego, una vez ellas lo han preparado, habitualmente se suele coger, se suele montar sobre su base o anda, y la solemos colocar aquí. Los pasos ahora, tal y como están, que allí tenemos la oración del huerto, la flagelación, la Magdalena, la Verónica y el Nazareno, habitualmente el día Viernes Santo hay un movimiento pequeño, pero hay. Originariamente, yo lo he conocido siempre hasta el párroco anterior, concretamente, el Domingo de Ramos se hacía aquí el Vía Crucis, pero el Vía Crucis se solía hacer habitualmente con el Nazareno. Originariamente la imagen del Nazareno, el paso del Nazareno no estaba ahí, sino que solía estar aquí en el altar de San Pedro. Y con el día del Domingo de Ramos a la tarde, a las 5 o 5 y media, se hacía un Vía Crucis con el propio paso hasta llegar ahí y dejarlo donde lo veis ahí. El viernes, concretamente, la oración del huerto y la flagelación se queda donde está, y se centran los dos pasos del Nazareno y la Verónica, y la Magdalena se sube allí arriba. San Juan ya está colocado en su sitio, que suele ser su sitio habitual el día del Viernes Santo. Y aquí, en esta esquina, en esta columna, se suele colocar la Dolorosa, perfectamente centrada a la cruz, concretamente con el Cristo articulado que se encuentra en la cruz. Una vez está todo preparado, la familia que concretamente lleva todo el tema del sepulcro y demás, lo tiene todo preparado, sacamos el Cristo articulado de la sacristía y lo subimos concretamente a la cruz, y lo dejamos preparado para la función del descendimiento a la tarde. La cruz, concretamente, suele estar tapada con un manto negro, similar a los mantos negros que se encuentran en los laterales del altar, en el coro y concretamente en el púlpito, y es una cortina que se abre. Antiguamente se solía abrir de una misma tirada, y hace 8 o 10 años, según la liturgia, pues bueno, había que hacerlo en tres fases, y de hecho actualmente se hace de esa manera la apertura de la cortina. Hay una familia concreta que siempre ha hecho eso. Bueno, yo he conocido siempre, para mí siempre todo queda preparado. Antes os he comentado y os vuelvo otra vez a comentar. El Santo Sepulcro nosotros lo sacamos y lo dejamos justo en la nave norte, prácticamente casi centrado con respecto a lo que es el sagrario, y todo se queda preparado para la función litúrgica de las 5 de la tarde que se hace el día de Viernes Santo. A las 5 de la tarde hay una función litúrgica que es la Pasión de Cristo. Se retiran los sacerdotes, los apóstoles se quedan concretamente en los dos laterales, de la cruz, y concretamente aproximadamente sobre las 6 menos cuarto o 6 se abren las puertas principales de la parroquia, y vienen... hay una cosa que no os he comentado hasta ahora, y es en torno a todo esto, aproximadamente pues un mes o un mes y medio antes, el coro parroquial está constantemente ensayando las diferentes canciones y diferentes obras que se cantan concretamente
en todas las funciones litúrgicas en torno a la Semana Santa, empezando desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Es otra parte de la procesión que igual se aprecia en el momento, pero tienen un trabajo, pues lógicamente es un mes y medio de trabajo que es fácil, porque hay mucha gente que ya lo ha hecho durante mucho tiempo, pero bueno, siempre hay que hacerlo. Y la verdad es que hay que reconocer que lo lucen. Eso es así. Entonces, una vez ellos cantan el Ya murió, concretamente, las 5 personas que se encuentran habitualmente detrás de la parte del altar principal salen. No os he comentado que dentro de lo que es el montaje, habitualmente la cruz suele llevar unas escaleras laterales para poder subir a los 2 laterales de la cruz, y luego una escalera central para la persona que se queda más o menos a la altura de lo que serían los pies del crucificado. Antes de que salir el sacerdote y demás, que se me ha olvidado, habitualmente se suele retirar un manto pequeño blanco sobrio que suele haber sobre la mesa del altar. Se suele llevar la mesa del altar pegando hasta la cruz, porque funciona como si fuera un pequeño andamio para que 2 de las personas que están en el descendimiento puedan sujetar al Cristo articulado. Y el Santo Sepulcro que se encuentra ahí habitualmente se suele traer a la nave central y se suele dejar ya abierto y preparado para que una vez se haga el descendimiento se pueda colocar al Cristo concretamente dentro del sepulcro. Como iba comentando un poquito antes, que se me había olvidado ese detalle, una vez se termina el Ya murió, empieza lo que sería esa parte importante o muy importante en torno al descendimiento concretamente el día de Viernes Santo. Las 5 personas que se encuentran ahí atrás, habitualmente cada una tiene su puesto, entonces pues una sube por el lado, todas salen por el lado izquierdo, suben concretamente, uno sube por las escaleras que se encuentran en este lado de la nave, otro por el que se encuentra en ese lado de la nave, y llegarían hasta lo que sería la altura de los 2 brazos de la cruz. Otra tercera persona sube las escaleras aproximadamente en el centro para ponerse a la altura de lo que sería el clavo de los pies del crucificado, y las otras 2 personas concretamente se suelen quedar subidas sobre esta mesa del altar que está apoyada contra la cruz. Una vez está todo preparado, se empieza a hacer lo que es la función del descendimiento, en torno a, concretamente, el Cristo articulado lleva una cinta de tela, pero no sé deciros qué tela es, ya me perdonaréis, no puedo deciros la tela que es una tela que concretamente la suele guardar durante todo el año esa familia que se dedica a hacer todo lo que es en torno al sepulcro, ¿no? Entonces se suele tensar la cinta por debajo de los brazos del Cristo articulado y se empieza con lo que sería la función del descendimiento, que primeramente se suelta el cartel del INRI. Habitualmente, una vez se suelta uno de los elementos, bien sea los clavos, bien sea la corona de espinas o bien sea el INRI, la persona que concretamente coge ese elemento suele darle un beso, la persona a la que se lo transporta le da otro beso, y así hasta llegar al párroco, que también le da un beso, el párroco o alguno de los sacerdotes, y a continuación se lo da a uno de los monaguillos que sale en lo que sería la procesión. Primeramente se suelta el INRI, a continuación se suelta la corona de espinas, a continuación se suelta el brazo izquierdo, luego el brazo derecho y finalmente el pie, los pies. Una vez están la tela suficientemente tensa y está todos los elementos sueltos y el cruz se queda colgando, el Cristo se queda colgando en torno a la tela, se va haciendo lentamente el descendimiento, y las 2 personas que se encuentran sobre lo que sería la mesa del altar, que está apoyada sobre la cruz, lo cogen, lo recogen, sueltan las cintas, mueven los brazos lo necesario para poder soltar la tela, y una vez se ha soltado la tela, se lo pasan a los sacerdotes y los sacerdotes lo colocan concretamente dentro del Santo Sepulcro. Una vez se ha hecho eso, se le coloca una mantilla superior y se cierra lo que es el Santo Sepulcro.
Ahí se acabaría lo que es un poquito la función del descendimiento. A partir de ahí, al poco rato, no sabría deciros el tiempo concreto, da comienzo la procesión. Se preparan los apóstoles para salir por la nave central, las puertas seguirían abiertas, los romanos estarían ubicados cada uno en la ubicación que tienen determinada, y comienza la procesión con los apóstoles, a continuación la oración del huerto, a continuación el paso de la flagelación, luego, si no me equivoco, el Nazareno, la Verónica, perdón, a continuación el Nazareno, a continuación, luego los veremos, iremos a la nave sur, el crucificado, y luego vienen la Magdalena, San Juan, el Santo Sepulcro y la Dolorosa. La procesión de este pueblo consta de 9 pasos, que son los que os he comentado un poquito. Y van saliendo cada uno de los pasos con sus costaleros, van saliendo de la iglesia y hacen el recorrido a través del casco hasta volver aquí. Habitualmente, hasta hace algunos años, los costaleros, muchas veces de los diferentes pasos, se pasaban el testigo de la vejez o de los años, se pasaban de padres a hijos el relevo natural. En los últimos 10, 15 años, pues bueno, eso se ha alterado un poquito a nivel de que, bueno, pues hay familias que los padres se lo quieren dejar a los hijos y los hijos, pues por diferentes circunstancias no les interesa o no quieren, o no les apetece. Entonces, pues bueno, se ha ido incorporando gente nueva, savia fresca que se llama, y bueno, pues ellos también hacen sus aportes y demás. Aquí concretamente, si no me equivoco, para poder llevar todos los pasos tenemos 44 costaleros, si no me equivoco, igual me puedo equivocar, pero en principio. Y habitualmente cada una de las imágenes en la parte delantera suele llevar 2 personas que también suelen ser, a veces suelen ser de la misma familia, otras veces son de familias diferentes, y se van pasando el testigo, o intentan pasar el testigo, en el cual, pues bueno, van 2 personas con 2 cirios por delante del paso, y luego en los laterales, desgraciadamente en los últimos años no tanto, pero antiguamente, pues bueno, toda la gente que venía a la procesión llevaba cirios y iba acompañando los diferentes pasos, cada uno con sus historias, porque bueno, pues había gente que siempre iba, por ejemplo, con la Verónica, o gente que siempre ha ido con la oración del huerto. Entonces, siempre esas personas que iban, que se incorporaban en la procesión con velas, pues bueno, cada uno tenía su ubicación o su preferencia, o habitualmente igual, si la habéis visto durante algunos años o habéis tenido la oportunidad de verla, entiendo yo que muchos de los que estáis aquí lo habéis vivido mucho, siempre suele haber un tumulto de acompañantes con velas en torno a lo que es el sepulcro y la Dolorosa. Eso suele ser habitual y es bastante complicado para la persona concretamente que lleva un poquito la dirección de lo que es en el exterior la procesión, pues es bastante complicado el poder hacer entrar en razón que se vayan repartiendo, pero bueno, es lo que hay. Concretamente no os he comentado, pero la persona concretamente que abre la cortina del Cristo articulado antes del descendimiento, bueno, era una familia concreta, se pasó de padres a hijos o sobrinos, entre la familia se ha ido pasando el testigo, y la misma persona es la que coordina en el exterior un poco todo lo que es la marcha de los pasos, las paradas. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí hay concretamente 2 pasos que son muy pesados. Uno es el Santo Sepulcro, el cual lleva 8 costaleros, y otro es el Cristo articulado, que también lleva 8 costaleros. Antiguamente, yo el Cristo articulado siempre lo he conocido creo que siempre lo he conocido con 8, sin embargo el Santo Sepulcro lo he conocido con 4. Las 4 personas que llevaban el Santo Sepulcro acababan, hablando mal impronto, reventados, porque pesa mucho. Entonces, bueno, se tomó la determinación los propios costaleros entre ellos tomaron la determinación de poder llevar, se consultó si podían ir con 8, en principio no había ningún problema, y ellos mismos se encargaron de hacer los palos que son portátiles en torno a
al sepulcro y en buscar a las personas concretas para poder incorporar esas 4 nuevas personas, que bueno, hay diferentes pasos que si falla uno, si falla otro, pues entre ellos ya se arreglan para buscar siempre el recambio y que no haya problemas, ¿no? Pues lo que os comentaba, tanto el Santo Sepulcro como el Cristo crucificado, pues son los 2 pasos que más pesan y concretamente, pues bueno, ellos son los 2 pasos que llevan 8 personas o 8 costaleros. El resto, menos la oración del huerto, llevan 4. La oración del huerto, por su propia configuración, lleva 6. Hay pequeños detalles, pues bueno, hay pasos en los cuales hay costaleros que habitualmente, por ejemplo, los hábitos que llevan los hizo la parroquia hace aproximadamente unos 10 o 15 años, o 12, no importa. Pero hay pasos concretos que ellos mismos hicieron el hábito y se lo llevan a casa todos los años, todos los años. Entonces ellos se suelen llevar habitualmente los hábitos, algunos, y otros pues se quedan aquí. Concretamente la persona o la familia que habitualmente pues, suele montar, lleva todo el tema del sepulcro y demás, habitualmente esa misma familia es la familia que suele preparar todo el tema de los hábitos, las cuerdas de los hábitos y demás. Como os comentaba antes, porque me he acordado ahora, en el tema de la dolorosa, pues bueno, normalmente a vestirla viene una familia y a desvestirla pues suele venir a veces otra familia, depende. Y en los diferentes pasos hay diferentes familias en torno a lo que os he comentado en el exterior, la limpieza habitualmente se intenta dejar todo el polvo y demás, que no suele tener mucho, se suele dejar lo más limpio posible. Las personas, que concretamente son 2 o 3, que suelen sacar las figuras la semana pasada concretamente, y luego las mujeres que vienen pues las visten concretamente con las ropas que se han vestido hasta ahora. En el caso de la Magdalena ha habido un cambio, pero bueno, sin más, un pequeño cambio que es anecdótico. Entonces, ha habido familias que se han ido pasando de madres a hijas, o de madre o de tías a sobrinas, se ha ido pasando el relevo en torno a vestir cada una de ellas el paso y luego a venir a recogerlo. Está en la sacristía y con el día de hoy se suelen montar, se sacan las mesas que habitualmente están en la torre del campanario, se sacan las mesas, se limpian y se colocan esos frontales con esos manteles blancos. Todas las figuras, menos la dolorosa y el sepulcro, y el crucificado y la flagelación, el resto, que serían el Nazareno, la Verónica, la Magdalena, San Juan, el ángel del Huerto de los Olivos y Cristo en el Huerto de los Olivos, habitualmente, una vez se desvisten, que se suele hacer el desmontaje de todo el montaje, se hace el desmontaje el sábado que viene, el sábado de Pascua, de Resurrección, habitualmente se desmonta todo y todas las figuras se suelen tapar con unos forros y se suelen guardar en la torre. Hay un armario en la torre, en la cual, pues bueno, es bastante hermético, entre comillas, y bueno, no le suele atacar ni la polilla, ni habitualmente le entra excesivo polvo, entonces, pues bueno, ahí no... habitualmente el sábado, lo mismo que se hace esa parte del desmontaje y demás, perdonad porque se me ha ido la cabeza. Concretamente, al igual que el Santo Sepulcro en el año 2000, la familia que lo lleva hizo todo lo que es la sábana inferior con el bordado de oro, realmente la familia que viste la Verónica sufragó los gastos de hacer la capa de la Verónica nueva. Si no me equivoco, se hizo en Andalucía, no sé deciros en dónde, pero se hizo concretamente. Magdalena, os comentaba antes que había tenido un cambio y ese cambio es debido a que realmente la capa que lleva no es la original que llevaba o lo que yo he conocido desde el año 91 concretamente. La capa de la Magdalena era una capa roja tirando a color burdeos, parecido a los frontales de lo que es las mesas. Y bueno, pues con el paso del tiempo ha habido años que la procesión ha salido sin lluvia y ha venido con un torrente de agua. Entonces, pues bueno, conforme va pasando el paso, es una capa de terciopelo también bordada en oro, pero bueno,
se ha ido con el paso de los años deteriorando, no estaba en las mejores condiciones para poder salir, y lo que se hizo fue, había una capa, concretamente esa capa, si no me equivoco, se utilizaba en la procesión nocturna que se hacía antiguamente el día del Jueves Santo, y lo que se ha hecho ha sido aprovechar esa capa. Bueno, yo particularmente, pues bueno, la capa esa lleva, no sé, 6 años, 5 años. Lo normal sería que con el tiempo fuéramos a buscar la forma de poder hacer pues una capa nueva, igual a la original que hemos conocido, o por lo menos que he conocido yo y que habéis conocido muchos. El día de Jueves Santo yo no lo he conocido. Se hace lo que sería la pequeña función del Santo Entierro. Habitualmente en la propia entrada que se suele librar suelen estar 2 pasos, que son la Magdalena y San Juan. Se colocan esas almohadas y luego se colocan otras 2 almohadas. Se coloca el Cristo articulado de nuevo dentro de lo que es el Santo Sepulcro, y se coloca un nuevo mandil. Una vez se coloca la tapa, los costaleros alzan el Santo Sepulcro, y una vez se hace el cierre de la tapa se termina lo que sería la función del habitualmente, no siempre. En los bancos laterales suelen estar los apóstoles que vienen en la procesión, son los primeros en llegar a la zona, y suelen estar también los romanos que acompañan al Santo Sepulcro concretamente en la procesión. Hay pequeños detalles que me perdonaréis porque se me olvidan. Y luego el sábado, pues un poquito lo que os he comentado, se hace el desmontaje nosotros venimos a las 8, la brigadilla, se hace el desmontaje de todo para dejar prácticamente la iglesia como estaba, a excepción de un detalle. San Pedro, se recoge todo, desaparecen todas las escaleras, desaparece el sagrario que tenemos allí, que habitualmente suele estar durante todo el año dentro de la sacristía. Un manto verde con unas florecillas. Eso concretamente lo que está tapando es el palio, que habitualmente se utiliza el día de Jueves Santo y el día de Domingo de Resurrección. Luego, el Domingo de Resurrección, entre 3 o 4 personas, habitualmente se suele venir aquí sobre las 9 de la mañana, o 8:30, 9 menos cuarto, porque también en el día del Domingo de Pascua suelen estar en la función, y sale el párroco y lee el Evangelio, una parte del Evangelio en la cual se indica que Cristo ha resucitado. En el momento en el que ocurre eso, los romanos patean con los pies el suelo, hacen mucho ruido y se caen. Durante un tiempo se quedan posados sobre las alfombras o tirados. Luego normalmente el capitán se suele levantar, suele tocar para ver si recrea la comprobación de si están vivos o están muertos. Se suele luego quedar un ratillo sobre la almohada, y luego a continuación al tiempo pues se levantan. Normalmente suelen ir con los cascos, salen de aquí con los cascos al revés por el susto, y con las lanzas también al revés, con las puntas hacia abajo y lo que era la parte inferior hacia arriba. Y luego, una vez se ha hecho la recreación de la caída de los romanos y los romanos salen de la parroquia, habitualmente se suele hacer la procesión o pequeña función de lo que sería el encuentro de Cristo con la Virgen. Concretamente, el sábado en el cual se recogen todos los pasos, circunstancias, toda la vida había estado montando lo que se llama la figura de la Chopara, la Virgen del Encuentro, y aproximadamente hace 4 años o así las hijas no querían seguir y la madre no podía, estaba bastante impedida. Entonces, pues bueno, hubo un par de voluntarias que no tenían problema, y normalmente el día en el cual, concretamente las voluntarias suelen montar y desmontar la figura del paso de San Juan, y esas mismas voluntarias montan la Virgen de la Chopara o la Virgen del Encuentro el sábado, víspera de la Resurrección, que habitualmente la Virgen del Encuentro se suele colocar aquí. El domingo, una vez los romanos han salido de aquí, se hace lo que es el encuentro o la pequeña recreación de la función del encuentro,
en la cual pues el párroco con habitualmente la hostia consagrada bajo palio, sale con los apóstoles por el pasillo central, gira en torno a la nave, gira a la derecha en torno a la nave norte, y aproximadamente a la altura de donde se encuentra el Santo Sepulcro y la Virgen de la Dolorosa, ahí es donde se suele hacer el encuentro. Una vez se hace el encuentro, los dos pasos con los apóstoles en procesión, se viene por aquí, por la nave central, se cruza la nave central, se va a la nave sur, y de la nave sur se va hasta el fondo, se gira a la derecha y se viene por la nave central. El párroco, el vicario, concretamente se va con la hostia consagrada, con Cristo, perdón, se va al altar, los apóstoles también, y la Virgen del Achopara o del Encuentro se queda ubicada en aquella mesa que veis allí, pero aquí abajo. Una vez se ha hecho eso, en teoría se ha acabado todo. El lunes suelen venir 2 o 3 personas a recoger lo poco que queda, la familia que viste a la Virgen viene, y luego hay 2 o 3 personas que concretamente pues les ayudan a recoger los pequeños detalles que quedan por pulir. Y una vez se ha hecho eso, hasta el año siguiente. Y no puedo contaros mucho más. Igual se me ocurriría algún detalle más, pero no sé. Si tenéis preguntas... del todo necesario, pero sí que algunos pequeños arreglos que se van haciendo al cabo del año. Todas las bases, pues bueno, concretamente las que parecía que podían estar un poquito más deterioradas, entre comillas, pues bueno, aquí tenéis, bueno, el Nazareno, la Verónica y la Magdalena. De los 3, el que más pesa, aquella figura de allí es maciza, o casi maciza, es más pesada que estas 2, concretamente. Con el paso de los años, las bases inferiores de lo que son, en este caso no, pero en este caso sí, como las bases son de madera y la propia anda o base donde se ubica los costaleros, la mesa, no sé cómo llamarlo, nosotros le llamamos anda. A esto se le llama anda. Entonces, conforme han pasado los años, ¿qué es lo que ocurre? Pues la madera se va deteriorando, aprietas, normalmente se suelen sujetar con tornillos, se suele apretar y bueno, suele ceder, o ha ido cediendo. Entonces, pues esos pequeños problemillas que surgen, con el paso de los años, pues intentas, o pequeños deterioros, se intenta pues ir subsanándolos a lo largo del año en la medida de lo posible. La mano está ahí como tapada. Sí, porque cuando lo han sacado, pues lo han sacado como lo han sacado. Gracias. O así, si no me equivoco, pero no lo sé seguro, y el resto no os puedo ayudar. No os puedo ayudar porque, vamos a ver, esto es improvisado, ¿eh? Lo que estoy haciendo yo es improvisado, yo no he preparado nada. Si hubiera preparado algo, igual os podría dar más datos, pero ya lo siento. Yo, perdona un momento, quería, ¿Vale? sin ser protagonista, yo estos dibujos de Semana Santa los hice hace 60 años. Yo creo que es el momento de poder, o sea, un niño de 9 años, porque para un niño con sensibilidad era raro ya entonces, pues a mí la importancia de la Semana Santa pues me inspiró toda mi carrera, ¿eh? Aquí vemos la coloración del huerto, incluso como no tenía medios, con papel de plata, caramelos, vais a ver la tela morada. Has hecho un collage. Aquí está el Cristo, está por aquí, el crucificado. Aquí vemos el descendimiento. Aquí está una tela que es un frontal que se ponía el domingo de Pascua, está guardado en el museo. Y bueno, era San Juan, etcétera, etcétera. Me ha parecido oportuno hoy, el día de hoy, pues enseñar. Me alegro mucho. Sí. Mi hermana, si no es un poco afán de protagonismo, tampoco es eso. No. La sensibilidad de un niño que con 8 años empieza a conocer, esta es la imagen de la Magdalena, que está sin vestir.
me ha parecido el momento adecuado para... Esto está guardado en un rincón de mi estudio, pues salí toda la cosa. Y hace poco mirando, pues hace 60 años. Entonces me ha parecido que... Mira, ayer tengo 60 y algo. No digo más. Y nada más que eso. Nada. Sobre todo agradecerle a aquí está, Yo se lo he comentado a Miren, bueno, si no me hubiera gustado dar una charla sin machacar mucho los detalles, porque creo que son importantes, porque al final con los detalles se hace una composición global, ¿no? Con pequeños detalles. Entonces decliné. De hecho, esto os puede comentar Miren, pues bueno, me vino un poco... Ayer estábamos hablando de esto, a las 7:30 de la tarde, 8. Y ya le dije, yo no tengo nada preparado. Entonces, yo de lo que la experiencia de lo que hemos adquirido, pues yo os puedo intentar transmitir lo que se ha visto y lo que no se ha visto. O lo que yo he vivido, ¿no? Tampoco he querido comentar, pues bueno, las diferentes familias... Aquí hay gente del coro, sí. higos y galletas María, sí. Y vino peleón. Todavía se da, sí. Todavía se da. Lo que pasa es que es lo que os comentaba. Yo, vamos a ver, me he dejado muchos detalles en el tintero. He intentado centrar de la mejor manera posible para poder haceros una composición sobre la marcha. No. Está muy bueno, muy bien. Lo hemos vivido como si estuviésemos en el momento. Yo creo que hay un trabajo muy importante que no se conoce, ¿no? Sabemos que luego todo funciona y estamos en las calles, vemos las procesiones, pero detrás hay muchísima gente anónima que de forma totalmente desinteresada pues hace un trabajo muy importante, ¿no? Y queríamos nosotros transmitir todo eso que existe y sobre todo contado por ellos mismos. Vamos a John y dijimos, pues... Como Curro Jiménez. Y después la indumentaria, el coro, o sea, tanto Alberto padre como Alberto hijo, de traje y corbata. Igual que los componentes. 30 años ahora nos hemos vuelto casi una ciudad dormitorio, en otro tipo de ese núcleo familiar que existía antes, ahora digamos que de alguna manera se ha deteriorado, entre comillas, se ha ido siendo menos duro. Teníamos el octavario era aquello, ¿no? El octavario era aquello, ¿no? El octavario, ya ni me acuerdo. Y luego tenemos la acción católica. Bueno, tengo un hijo solo. Yo pienso que eso hay que darle una vuelta y hay que encontrarlo. Sí, lógicamente sí. Lo hemos vivido nosotros en mi casa, por lo menos. Si alguien quiere ir, ya tengo. ¿Quieres una vela? Marca tú, ¿eh? Cajes victorianos. Así, si estuviera mi madre, perdonadme, pero sí, por mí sí, ¿eh? Y de Pablos por el esfuerzo. Yo os agradezco que me hayáis podido escuchar. Gracias por organizar esto, porque